Nuevamente estamos en contacto con ustedes, recordándoles que la visión que Dios ha puesto en mi corazón es obedecer y realizar la encomienda que me fue dada en visión por nuestro Señor Jesucristo, de sembrar y reflexionar la verdadera palabra de las Sagradas Escrituras, con el poder del Espíritu de Dios en el corazón, mente y alma del ser humano, para su eterna reconciliación con su Creador. Esa es la misión principal que Dios me ha encomendado. En este momento vamos a tratar un tema que se llamará Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. De antemano les comunico que es un tema que podríamos durar años en forma interrumpida hablando de este tema y nunca terminaríamos. Sin embargo, vamos a hacer un resumen, una reseña del propósito de nuestro Señor Jesucristo de venir a la tierra. Y espero que sea bendición para cada uno de los que esté escuchando esta prédica, ya que la hago con todo mi corazón para el servicio del único, de aquel que hizo el gran sacrificio, de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a el libro de Efesios de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1, y se va a nombrar del versículo 3 al 6, y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por el medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí está muy claro en lo que acabamos de leer. Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había predestinado con un propósito de venir a la tierra. Aquí la pregunta: ¿sabes cuál es tu propósito? Si no lo sabes, todavía estás a tiempo de que te pongas en comunión con Dios y que te señale ese propósito. Ahora, estas bendiciones de todos los que nacimos en la tierra, Dios quiere que todos seamos sus hijos. Porque aquí dice, nos predestinó para ser adoptados. Quiere decir que en un momento vamos a ser adoptados, siempre y cuando reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, que es precisamente de lo que se tratará esta plática, en una forma sencilla, en una forma clara, para que tú puedas en tu mente tener claridad y tomar una decisión al final. Ahora, si has escuchado las prédicas anteriores, como tú puedes ver, lo estoy haciendo y dentro de mi propósito es que sea en una forma ordenada. Por eso vamos a recordar cómo Dios decidió reordenar la tierra, cómo decidió también hacer al hombre y a la mujer. Vimos también cómo fue engañada Eva por parte de Satanás. Y aquí hay un punto muy importante, recalcar, ¿qué fue lo que se perdió cuando realmente Satanás engañó a la mujer, a Adán y a Eva? Aquí vemos que lo que perdió fueron las llaves. Las llaves que en ese momento, cuando formó Dios
a Adán y Eva le proporcionó, porque el objetivo de Dios al formarlos era tener una comunicación directa, es que fuéramos bendecidos permanentemente, todas nuestras generaciones. Pero sin embargo, como estaba Satanás aquí, metió su cuchara, cayó Eva, cayó Adán, y ahí perdimos realmente todos los atributos con los cuales Dios nos había formado para todo el proceso espiritual en la tierra. Ahora, desde la caída de Adán y Eva también se mencionó en el tema número 2 de choque de poder, que pasaron alrededor de 4000 años, y en estos 4000 años Dios le dio diversos periodos de oportunidad al ser humano para que demostrara en lo cual había convencido Satanás, de que ellos creyeron que en determinado momento podrían ser igual a Dios. Y en esas etapas les dio libre albedrío, donde Dios no puso ningún mandamiento. En otras era la era patriarcal, etc. Pero ¿cuál fue la conclusión de estos 4000 años? Se comprobó que por las fuerzas particulares del ser humano, usando su inteligencia, sabiduría humana, sentido común, raciocinio, etc., siempre seguimos vencidos por el mal. Hasta aquí, Satanás seguía disfrutando de ese control en el humano. Éramos siervos de él, éramos hijos de él. Por ello, dentro del plan divino que tenía Dios, tenía un plan B. Y aquí fue cuando lo empezó a ejecutar. Y como Dios no hace nada si primero no lo manda decir a través de sus profetas a sus pueblos, Él le dio a conocer a través del profeta Isaías. Podemos observar en el capítulo 53 del versículo 3 al 12, vamos a ver lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos claramente cómo a través del profeta Isaías, de cientos de años atrás, ya estaba esta profecía que iba a venir el Hijo del Padre y todo lo que le iba a pasar. Ahora vemos en el libro de Jeremías, capítulo 33, del versículo 15 y 16, dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Aquí estamos observando todas estas profecías y veremos también qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 25. Se trata sobre el nacimiento de Jesucristo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, como dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, realmente Jesucristo viene de acuerdo al plan divino que ya estaba por parte de Dios. Él viene en obediencia, se despoja de su divinidad, se convierte en hombre, y el objetivo principal es derrotar a Satanás por medio de su sangre, en expiación con su sacrificio de muerte temporal en la cruz. Y podemos observar que el poder de la sangre de Jesucristo era lo único que podía derrotar al enemigo. En Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por ello el sacrificio de Jesucristo tenía que ser con su sangre, y eso nos iba a dar redención, justificación, nos iba a quitar el pecado y yugo de Satanás y la servidumbre que teníamos con él, y iba a limpiar nuestras conciencias. Ahora, esto lo comprobaremos más a detalle con las Sagradas Escrituras. Porque el objetivo es que usted no tenga duda de lo que se está hablando. Yo no estoy hablando ninguna palabra que sea mía. Por eso le estoy dando cita más cita más cita para que usted en su casa tenga la oportunidad de profundizar un poco más. Tenga la oportunidad de que lea un poco más y se cerciore de todo lo que estamos diciendo. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, para observar del versículo número 12 al número 15 y el 18. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue en el caso de Adán,
y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que realmente ahí se viene generación a generación esa transgresión que hizo Adán y Eva a todos los que nacieron subsecuentemente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El versículo 18 dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Como podemos observar, la transgresión de Adán se vino sobre nuestra cabeza. Y el único que podía hacer esa justificación de redención era nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en Jesucristo tuvimos la esperanza viva de la salvación. Él era el único. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reseñada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí lo importante para Dios es, ok, yo te voy a poner en un mundo espiritual que es la tierra. Ahí vas a estar un periodo corto, pero lo que me interesa más de ti es la eternidad. Por eso quiere que despertemos. Por eso quiere que hagamos lo nuestro, que ampliemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, en tratar de profundizar quién es Dios. Porque aquí lo que está en juego no es el periodo de 50, 80 o 100 años que vivamos. No, aquí está en juego nuestra eternidad de nuestra alma. Ahora, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 4 y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, aquí está bien claro. Aquí dice que Dios a su Hijo lo constituyó heredero de todo. Aquí no dice de una parte, de una tercera parte, de todo. Y por Él hizo el universo, no nada más la tierra. La tierra realmente es una fracción muy pequeña dentro de un universo que podríamos decir que casi ni pinta. Proseguimos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Ahora, vamos a ver y hagámonos una pregunta. Bueno, ¿y cómo destruyó Jesucristo el imperio de la muerte espiritual que antes tenía Satanás? Vayamos al libro de ahí mismo de Hebreos, y en el capítulo 2, versículo 14 y 15, ahí nos lo explica. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Era la única forma de destruir el imperio de la muerte: derramar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al hacer esto Jesucristo, Él se convierte en el mediador de un nuevo pacto. Y eso lo observamos en Hebreos capítulo 7, versículo 22, donde dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora, ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo viene y nos quita el pecado. Y esto lo podemos constatar claramente ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesucristo, con el sacrificio de su sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Siguiendo sobre el mismo tema, vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Aquí nos está diciendo, si aceptamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y que creemos que Él vino y que se hizo hombre, aquí dice que nos traslada de la potestad de las tinieblas, nos traslada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Nos saca de las tinieblas y nos pone en la luz. También tuvimos la reconciliación con nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, ¿cuántos mediadores dice la palabra de Dios que hay para que podamos llegar al Padre y para que podamos tener nuestra salvación? En primera de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 5 dice:
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí vemos que no hay ningún otro mediador para obtener la salvación. ¿Por qué? Hagámonos una pregunta, como lo hemos visto aquí bien claro. ¿Quién hizo el sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede haber otro mediador? El cual sea digno de que por medio de un santo, una imagen o una virgen podamos llegar a tener la salvación. Las Sagradas Escrituras no dice absolutamente nada en ello. Entonces, el único mediador para poder tener nuestra redención, nuestra reconciliación, nuestro perdón de pecados y poder obtener la salvación por medio de la gracia y sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Así es que tengamos mucho cuidado en depositar nuestra confianza en otras cosas que no es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, analizando brevemente su ministerio, Él vino de acuerdo a la obediencia. Y en ese ministerio que Él empieza prácticamente a los 30 años, Él nos da un ejemplo. Y por eso las Sagradas Escrituras, este es un manual, donde realmente lo que está aquí nos lo puso como un manual para que sigamos ese ejemplo, no para que en nuestras fuerzas o en nuestros pensamientos o en nuestra mente humana tratemos de quitarle o de ponerle o hacer otras cosas como para ayudar a Dios. No, simple y sencillamente hay que hacer lo que dice el manual y lo que está en el ejemplo. Jesucristo a lo que vino fue para quitarle ese imperio de la muerte, ese de las llaves a Satanás. Y en su ministerio vemos que Él predicaba el evangelio del reino de los cielos. Enseñaba las Sagradas Escrituras. Invitaba al arrepentimiento y que se regenerara en el humano. Sanaba toda dolencia y enfermedad. Echaba fuera de los demonios. Echaba fuera a los demonios para libertar a los cautivos. Ahora, ¿dónde lo hacía? En cualquier parte, en las casas, en el campo, en los montes. Siempre mostró humildad, siempre mostró obediencia al Padre y únicamente lo que a través del Espíritu de Dios le decía era lo único que hacía. Proclamó los deberes del ser humano a través de la palabra de Dios. Y todo lo hacía con su poder y autoridad del Padre. ¿Por qué? Porque siempre tenía una comunión con Él. Tuvo una vida de oración. Y muchas de las veces ahora, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos adaptar a Jesucristo a la época actual. Hace unos 4 o 5 años yo recuerdo que en México, en algunas partes, empezaron a hablar y a hacer marchas supuestamente para convencer a los jóvenes, donde decían, Jesucristo es la onda. Lo ponían como un rockero. No tiene nada de malo siempre y cuando haya adeptos. Yo creo que no es así. La imagen de Jesucristo y de Dios es bien clara y merece la honra, el respeto y todo. Y no vamos a tratar de adaptar su divinidad de Él a nuestra cultura pecaminosa, a nuestra tendencia de nuestro corazón que siempre es a la perversidad. Además, la palabra de Dios dice que la alabanza es muy importante para Dios.
Pero en el Salmo 47:7 dice, porque Dios es rey de toda la tierra. Pero aquí es donde está lo bueno, cantad con inteligencia. ¿Y ahora qué queremos hacer? A una música de rock duro, que sabemos que es de Satanás, nada más se le pone letra supuestamente para alabar a Jesucristo y ya es alabanza. O una con mariachi, que normalmente la música está diseñada para todos aquellos que tienen el corazón roto supuestamente porque le tuvieron un desagravio con las mujeres. Ahora simple y sencillamente le ponen algunas palabras de Dios y ya la hacen alabanza. O el ritmo que está catalogado como sensualidad, en cumbias y en otros ritmos, nada más le ponen ese toque de algunas letras supuestamente de alabanzas y ya, es una alabanza. Los conciertos que hacen supuestamente para alabar a Dios, usted analice, ya no hay ni una diferencia con los mundanos. Ahí debemos de tener mucho cuidado. Porque supuestamente estamos haciendo algo bueno y no vaya a ser que realmente estemos haciendo lo contrario. Ahora, usted que ha escuchado hasta aquí y que sabe que el único que puede transformar su vida y que puede sacarlo de las familias, de las tinieblas y ponerlo en la familia de Dios, el único que puede hacer esto es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a comprobar lo que le estoy diciendo con la palabra de Dios. Porque aquí la palabra de Dios se defiende sola. Simple y sencillamente, que no le quede ninguna duda. Vayamos al libro de Juan, capítulo 1, el versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3, del versículo 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por sí, por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en Él. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué palabra tan dura, ¿no? Pero tan clara. Dice, el que cree en Jesucristo no ha sido condenado, pero el que no cree ya fue condenado. En el capítulo 6, versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que va al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí es una promesa. En el capítulo 10, del versículo 9 al 11, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora vayamos ahí mismo en
libro de Juan, capítulo 11, del versículo 25 y 26. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí te hago la pregunta directamente. Tú que estás escuchando esta plática. Como acabamos de leer, ¿crees esto? ¿Has creído todo lo que has escuchado? ¿Nunca has tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo en tu corazón? Pues yo te digo que el estar escuchando esta prédica no es casualidad. Dios, al mandarte a la tierra, te mandó con un propósito. Y en este momento Dios te está dando la gran oportunidad de sacarte de las tinieblas y llevarte con Él a que seas parte de su familia. Yo sé que el camino no va a ser fácil. Quien te diga que es fácil el andar en los caminos de Dios, te miente. Pero, si entramos a ser parte de la familia de Dios, hay promesas. Promesas que nos van a restaurar. Promesas que nos va a llevar a la vida eterna. Promesas de Dios que nos ayudará en ese caminar, en ese proceso de santificación de todos los días que estemos aquí en la vida. Pero para ello, tienes que decidirte en este momento y dar el primer paso. El primer paso es que si tú te decides en este momento, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, de recibir a Jesucristo, permíteme que te oriente en una oración para que tú lo aceptes. Y repite conmigo lo siguiente: Padre Celestial Jehová, te reconozco como mi Hacedor. Mi Señor Jesucristo, te reconozco como mi Redentor. Como ese que hiciste el gran sacrificio en la cruz para que pudiera llegar a ti. Espíritu de Dios, te reconozco como mi Consolador. Te doy las gracias porque me hayas dado la oportunidad en este momento de entrar a tu presencia. Y en primer lugar, te digo que me arrepiento de todos mis pecados. Y al mismo tiempo voy a perdonar a aquellos en los cuales les tengo odio, rencor, resentimiento. Porque tu palabra dice que para que tú me perdones los muchos pecados, yo tengo que perdonar los pocos para que sea perdonado. Y yo lo creo. Y en este momento yo te acepto, mi Señor Jesucristo, como mi Redentor, como mi Salvador, como mi único Dios verdadero, en tus acciones de Padre, de Hijo y de Espíritu de Dios. Ven a mi corazón, sana mi alma, y gracias por tu gran misericordia y gracia que tuviste conmigo, que era un pecador. Tu palabra dice que en este momento hay fiesta en los cielos por una alma que se ha redimido ante ti. Y yo te doy las gracias. También en este momento declaro que yo renuncio a Satanás. Renuncio a todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, a toda hueste de maldad
a todo espíritu inmundo, maligno y de cualquier género. Renuncio a todo lo malo. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Y gracias te doy, mi Señor Jesucristo, por las bendiciones que me has dado. Y te pido que me sigas ayudando en cada momento, en todos los días que tú me permitas estar en esta vida. Y que no me lleves hasta que se haya cumplido el propósito por el cual tú me mandaste a la tierra. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, brevemente hicimos esta reseña de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. En el siguiente tema va a ser ¿qué es el alma? Puesto que aquí hemos hablado de salvación, entonces necesitamos saber exactamente qué es lo que va a juicio. Los invito para que vean el siguiente tema, que a continuación se pondrá también en ese lugar de internet para que tengan acceso todas las personas que quieran escuchar. Dios los bendiga. Amén.